Tranquila, mija, ya viene el helicóptero por ti. Ya viene el helicóptero. Tranquila, hija, tranquila. Vas a estar bien. Tranquila, hija. El helicóptero ya viene por ti. Estas palabras, grabadas en video, marcaron los últimos momentos de una de las mujeres más peligrosas del crimen organizado en México. Cuando hablamos de cárteles, la imagen que surge en la mente suele ser la de hombres violentos, armados hasta los dientes, controlando el tráfico de drogas. Sin embargo, hay mujeres que han roto todos los estereotipos, demostrando ser igual de letales, estratégicas y despiadadas. En este video, exploraremos las historias de las reinas del crimen. Desde influencers que se burlaron de sus enemigos en TikTok, hasta jefas de sicarios que manejaban armas y vidas con una precisión escalofriante. Sabrina Durán Montero, conocida como la reina narco de TikTok, transformó las redes sociales en su escenario criminal, mezclando el glamour de los bailes virales con la crudeza de la vida en el narcotráfico. Esta joven chilena, nacida en un entorno donde el crimen era el pan de cada día, vio en TikTok una herramienta poderosa para proyectar una imagen que fascinó y aterrorizó a partes iguales. Sus videos no solo mostraban pasos de baile populares, sino que los acompañaba con un trasfondo inquietante, armas automáticas, montones de dinero en efectivo y mensajes velados de desafío a las autoridades y grupos rivales. El ascenso de Sabrina en TikTok fue meteórico. Con más de 500.000 seguidores y 13 millones de likes, se convirtió en una figura viral que supo explotar el morbo y la curiosidad del público. Sus seguidores, seducidos por la mezcla entre el peligro y la seducción, consumían contenido que glorificaba un estilo de vida cargado de violencia, lujo y poder. Sin embargo, detrás de los filtros y la aparente confianza, Sabrina jugaba un juego mortal. En el mundo del narcotráfico, la exposición pública no solo atrae admiradores, también genera enemigos, y Sabrina no tardaría en pagar el precio. Aunque su fama creció rápidamente, también lo hicieron los riesgos. Las rivalidades entre pandillas y la atención no deseada de las autoridades pusieron a Sabrina en el centro de un juego de poder que no podía controlar. Creyéndose intocable debido a su popularidad y su habilidad para mover masas en redes sociales, adoptó una actitud temeraria, desafiando a quienes la rodeaban. Sin embargo, en el narco, la fama no es un escudo, sino un blanco. El 24 de octubre de 2023, Sabrina Durán Montero enfrentó las consecuencias de su exposición mediática. Fue emboscada en su auto en las calles de Puente Alto, Santiago de Chile. En un ataque brutal y calculado, hombres armados acabaron con su vida frente a los ojos de testigos horrorizados. Su muerte no solo marcó el fin de su reinado en TikTok, sino que también dejó una lección dolorosa sobre los peligros de mezclar el crimen con la era digital. La historia de Sabrina es un recordatorio sombrío de cómo las redes sociales pueden convertirse en una trampa mortal. Al proyectar una imagen de poder y peligro, Sabrina atrajo tanto admiradores como enemigos mortales. Su legado es complejo. Por un lado, glamorizó un mundo destructivo y peligroso, pero por otro, su vida y trágico final son una advertencia para quienes piensan que el crimen organizado puede mezclarse con la fama sin consecuencias. La Cholita, una joven sicaria del grupo criminal Los Viagras, destacó no solo por su rol dentro del crimen organizado, sino por su descaro al usar las redes sociales como una herramienta de provocación. A diferencia de otros sicarios que optaban por el anonimato, la Cholita adoptó un enfoque completamente diferente. Exhibía su vida como criminal de manera pública, ganándose tantos seguidores como enemigos en un mundo donde la discreción suele ser sinónimo de supervivencia. Con una audacia que rayaba en la temeridad, la Cholita utilizaba sus redes sociales para burlarse del cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, uno de los grupos más poderosos y peligrosos de México. En sus videos mostraba armas de alto calibre,
chalecos antibalas y vehículos confiscados a sus enemigos, atribuyéndose victorias sobre el CJNG. Sus publicaciones no eran solo una muestra de poder, sino una declaración de guerra que estaba destinada a desatar consecuencias fatales. Uno de sus videos más provocadores mostraba un arsenal incautado tras un enfrentamiento con el CJNG. En el material, la Cholita narraba con un tono burlón mientras señalaba rifles AK-47 y pistolas confiscadas, asegurando que los hombres del Mencho, líder del CJNG, habían huido despavoridos. Estas publicaciones, acompañadas de comentarios desafiantes y fotos en las que posaba con equipo táctico, llevaron su provocación a un nivel peligroso. En otro video, incluso calificó a los sicarios del CJNG de gallinas, un insulto que cruzó la delgada línea entre la osadía y la insensatez. A pesar de su seguridad en redes sociales, que incluía insinuaciones de vínculos con la Guardia Nacional, el destino de la Cholita tomó un giro oscuro. En diciembre de 2019, tras alcanzar el punto más alto de su popularidad y sus provocaciones, la joven desapareció sin dejar rastro. Según las hipótesis más extendidas, los sicarios del CJNG la habrían localizado mientras dormía junto con su grupo y la capturaron para ajusticiarla. Aunque su cuerpo nunca fue encontrado, se presume que sufrió una ejecución brutal, típica del estilo vengativo y despiadado del CJNG. La Cholita se convirtió en un ejemplo del peligro de subestimar la violencia de un cartel como el Jalisco Nueva Generación, conocido por no dejar que los insultos públicos queden sin respuesta. Su historia refleja cómo las redes sociales, en un mundo tan violento como el del narcotráfico, pueden ser tanto una herramienta de poder como una sentencia de muerte. La Cholita, con su mezcla de audacia, provocación y confianza desmedida, dejó una lección que resuena incluso fuera del mundo criminal. En el narcotráfico, la exposición y el ego pueden ser el camino más rápido hacia la muerte. María Guadalupe López Esquivel, conocida como La Catrina, personificaba el lado más letal y simbólico del cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Con tan solo 21 años, esta joven se convirtió en una de las figuras más temidas dentro de la organización criminal, ganándose su apodo por su predilección por el maquillaje de calavera, que evocaba la tradicional figura del Día de Muertos en México. Sin embargo, su imagen inofensiva contrastaba brutalmente con su papel como jefa del brazo armado del CJNG, una posición de poder que alcanzó gracias a su frialdad y astucia estratégica. La Catrina no solo cumplía órdenes, las daba. Su capacidad para liderar y ejecutar operativos violentos la llevó a ser uno de los nombres más temidos dentro del narcotráfico mexicano. Entre sus operaciones más destacadas estuvo la infame emboscada de Aguililla, ocurrida el 14 de octubre de 2019. En este ataque, bajo sus órdenes, un convoy policial fue emboscado y 14 oficiales perdieron la vida en una demostración brutal del poder del CJNG. Este acto consolidó su posición como una de las líderes más despiadadas del cartel y atrajo la atención de las fuerzas de seguridad mexicanas, que la incluyeron en su lista de los criminales más buscados. A pesar de su joven edad, la Catrina era una estratega nata y una figura clave en las operaciones del CJNG en el estado de Michoacán. Según testimonios locales, solía caminar por las calles de Tepalcatepec portando un subfusil Uzi personalizado, lo que se convirtió en su marca personal. Su belleza y carisma no solo eran herramientas para el engaño, sino también para infundir temor. Para muchos de sus enemigos, su rostro era lo último que veían antes de ser ejecutados. El reinado de la Catrina llegó a su fin el 10 de enero de 2020, cuando las fuerzas de seguridad mexicanas lanzaron un operativo en Tepalcatepec. Tras recibir un aviso anónimo, elementos de la Guardia Nacional
localizaron el escondite de la Catrina y su grupo armado. La confrontación fue intensa, pero finalmente las balas alcanzaron a la líder del CJNG. Un impacto en el cuello la dejó gravemente herida, y las imágenes de sus últimos momentos, grabadas por un oficial, se volvieron virales. Tranquila, mija, ya viene el helicóptero por ti. Ya viene el helicóptero. Tranquila, hija, tranquila. Vas a estar bien. En el video se puede ver a la Catrina luchando por respirar mientras el oficial intenta calmarla, asegurándole que el helicóptero ya viene por ti. Aunque fue trasladada en un helicóptero para recibir atención médica, el daño causado por la bala fue irreversible. María Guadalupe López Esquivel murió antes de llegar al hospital, cerrando así un capítulo sangriento en la historia del narcotráfico en México. La figura de la Catrina se convirtió en un símbolo perturbador del poder femenino dentro del crimen organizado. Representaba la capacidad de las mujeres para ascender en un mundo dominado por hombres, utilizando no solo la violencia, sino también la estrategia y el carisma. Sin embargo, también dejó un legado oscuro, el recordatorio de que en el narcotráfico el poder siempre viene acompañado de un final trágico e inevitable. Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, es una figura emblemática que redefinió el papel de las mujeres en el mundo del narcotráfico. A diferencia de otras líderes criminales que ascendieron por medio de la violencia, Sandra construyó su imperio utilizando su inteligencia, carisma y una red de conexiones cuidadosamente tejida. Su legado muestra que, en el narcotráfico, el poder no siempre necesita balas. A veces, una mente estratégica es más letal que un arma cargada. Nacida en el seno de una dinastía criminal, Sandra creció rodeada por el poder y los secretos del narcotráfico. Su tío, Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino, fue uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara. Desde temprana edad, Sandra entendió las reglas no escritas del negocio, la importancia de la discreción, las alianzas estratégicas y la capacidad de negociar incluso en las circunstancias más adversas. Esta formación familiar la preparó para convertirse en un puente crucial entre los cárteles de México y los de Colombia. A lo largo de su carrera, Sandra desempeñó un papel fundamental en el tráfico de drogas a nivel internacional. Utilizando su encanto y astucia, estableció conexiones con el Cártel del Norte del Valle en Colombia, facilitando el flujo de cocaína hacia Estados Unidos. Su habilidad para moverse entre mundos opuestos, el lujo de los círculos sociales de élite y la brutalidad del crimen organizado, le permitió consolidar una posición de poder única. Era conocida por resolver conflictos entre cárteles rivales y negociar acuerdos multimillonarios con una precisión casi diplomática. A diferencia de figuras más violentas como Joaquín, el Chapo Guzmán, Sandra optó por operar desde las sombras. Prefirió el anonimato a la notoriedad, lo que le permitió mantenerse fuera del radar durante años. Su enfoque meticuloso la llevó a innovar en las tácticas de contrabando, utilizando empresas fachada y ocultando drogas en productos de exportación legales. Esto la convirtió en una pieza clave en la expansión del Cártel de Sinaloa, con el que colaboró estrechamente en la logística y lavado de dinero. Sin embargo, el ascenso de Sandra no estuvo exento de riesgos. En 2007, fue arrestada en un café de la Ciudad de México tras años de ser perseguida por las autoridades. Su captura marcó un hito en la lucha contra el narcotráfico, ya que no solo interrumpió importantes líneas de suministro, sino que también expuso la corrupción en los niveles más altos del gobierno y las fuerzas de seguridad. Las autoridades describieron su arresto como un golpe significativo para el tráfico de drogas entre Colombia y México. A pesar de su encarcelamiento, Sandra Ávila Beltrán se mantuvo como una figura intrigante. Su estilo de vida, que combinaba el lujo con el peligro, la convirtió en un mito dentro y fuera del mundo criminal. Incluso en prisión,
continuó atrayendo la atención mediática, mostrando siempre una imagen de calma y control que contrastaba con las brutales realidades del narcotráfico. El legado de Sandra no reside en actos de violencia, sino en su capacidad para jugar con las reglas del sistema y explotarlas a su favor. Su historia demuestra que el poder en el narcotráfico puede tomar muchas formas y que las mujeres pueden ser tan influyentes, estratégicas y peligrosas como sus contrapartes masculinas. Sin embargo, también es un recordatorio de que en este mundo, la inteligencia y la diplomacia no garantizan una salida limpia, ya que la caída es inevitable, sin importar cuán alto se haya llegado. Jocelyn Alejandra Niño, conocida como La Flaca, fue una figura enigmática dentro del Cártel del Golfo. Su apodo hacía referencia a su complexión delgada, pero detrás de su apariencia frágil se encontraba una sicaria implacable, cuyo frío cálculo y capacidad para infiltrarse en áreas clave la convirtieron en un activo valioso para la organización. Sin embargo, su notoriedad dentro del mundo criminal fue también el detonante de su trágico final. Nacida en las calles violentas de Tamaulipas, Jocelyn tuvo una infancia marcada por la pobreza y la falta de oportunidades, lo que la llevó a buscar en el crimen organizado una salida rápida. Inicialmente comenzó desempeñando roles menores como vigía, alertando a su grupo de movimientos de las fuerzas de seguridad o de facciones rivales. Sin embargo, su capacidad para mantenerse calmada bajo presión y su disposición a llevar a cabo tareas de alto riesgo captaron la atención de sus superiores. Con el tiempo, Jocelyn ascendió en las filas del Cártel del Golfo, ganándose la reputación de ser una ejecutora eficiente y despiadada. Su apodo, La Flaca, no era solo una referencia física. Su complexión delgada le permitía infiltrarse en lugares inaccesibles y acercarse a sus objetivos sin levantar sospechas. Estas habilidades la convirtieron en una pieza clave en operaciones de alto riesgo. El ascenso de Jocelyn al centro de atención no solo se debió a sus acciones dentro del cártel, sino también a una imagen viral que se difundió en redes sociales. En 2015, una fotografía en la que posaba con un rifle de asalto M4 y un chaleco antibalas capturó la atención del público y de las fuerzas rivales. Aunque para algunos fue una muestra de la temeridad de las jóvenes en el crimen organizado, para otros, especialmente dentro del narcotráfico, fue percibida como un desafío. La imagen que la hizo famosa también selló su destino. El 12 de abril de 2015, Jocelyn y dos cómplices fueron capturados por Los Metros, una facción rival dentro del mismo Cártel del Golfo. Su final fue un mensaje brutal y claro. Nadie, ni siquiera los sicarios más jóvenes y aparentemente leales, estaba a salvo en la guerra interna del narcotráfico. El cuerpo de Jocelyn fue encontrado desmembrado en una hielera abandonada en un estacionamiento en Matamoros. Junto a ella se hallaron los restos de un hombre decapitado y otra mujer desmembrada. En un acto típico de las tácticas de terror del narcotráfico, los sicarios responsables dejaron un mensaje explícito junto a los cuerpos, una advertencia para quienes se atrevieran a desafiar su autoridad. La historia de La Flaca es un reflejo de las dinámicas brutales del narcotráfico, donde las alianzas son efímeras y la lealtad es recompensada solo mientras sea útil. Aunque su ascenso fue meteórico, su caída fue igualmente abrupta y violenta. Su trágico final subraya la realidad despiadada del mundo criminal, donde incluso las figuras más temidas pueden ser reducidas a herramientas desechables en un juego de poder interminable. Yesenia Pacheco, conocida como La Güera Loca, dejó una huella imborrable en el oscuro mundo del narcotráfico mexicano. Como líder de una facción femenina del Cártel del Golfo, su nombre se convirtió en sinónimo de crueldad y venganza. Su misión era clara: eliminar a cualquier persona asociada con los Zetas, un grupo rival con el que el Cártel del Golfo
mantenía una violenta guerra por el control territorial. Aunque su reinado fue breve, la brutalidad que desplegó durante ese tiempo le garantizó un lugar entre las figuras más sanguinarias del crimen organizado en México. Yesenia comenzó su carrera criminal en 2009, ingresando rápidamente a las filas del Cártel del Golfo. Su ascenso en la organización fue meteórico, en gran parte debido a su ferocidad y su disposición a hacer lo que fuera necesario para consolidar su posición. En cuestión de meses, pasó de ser una miembro de bajo nivel a liderar las Lenas, una célula femenina dedicada al combate directo contra los Zetas. Bajo su mando, esta facción no solo ejecutaba operaciones de seguridad y defensa, sino que también lideraba ofensivas violentas contra sus enemigos. La reputación de Yesenia como líder no se basaba en su capacidad de mando únicamente, sino también en su participación directa en torturas y ejecuciones. Era conocida por su meticulosa crueldad, sometiendo a sus víctimas a interrogatorios prolongados y métodos brutales antes de asesinarlas. Para enviar un mensaje claro a sus rivales, Yesenia se aseguraba de que las muertes fueran particularmente violentas, convirtiéndose en una herramienta de intimidación y poder dentro del cártel. Sin embargo, la ferocidad de Yesenia también atrajo la atención de sus enemigos. En 2014, los Zetas lograron localizar y capturar a la Güera Loca junto con otras mujeres de su célula. Lo que siguió fue una brutalidad que reflejaba las tácticas despiadadas del narcotráfico. Yesenia y sus compañeras fueron sometidas a una serie de torturas antes de ser ejecutadas. En un video filtrado por los Zetas, se muestra cómo las mujeres fueron decapitadas y desmembradas, un acto destinado a enviar un mensaje de venganza y poder. El final de Yesenia Pacheco marcó no solo la caída de una de las líderes más notorias del Cártel del Golfo, sino también un recordatorio de la efímera y peligrosa naturaleza del poder en el narcotráfico. Su historia refleja la crudeza de una guerra sin tregua, donde incluso los líderes más temidos pueden caer víctimas de la violencia que ayudaron a perpetuar. Yesenia Pacheco será recordada como una figura polarizante, admirada por algunos dentro de su organización por su determinación y liderazgo, pero temida y odiada por la crueldad que la definió. Su muerte, aunque brutal, fue una consecuencia inevitable en un mundo donde la violencia siempre tiene la última palabra. Gabriela Lima Santana, una joven brasileña de tan solo 21 años, se convirtió en el rostro de uno de los casos de feminicidio más brutales y mediáticos de la historia reciente en Brasil. Su trágico final no solo evidenció la brutalidad del mundo criminal, sino también cómo la exposición mediática puede amplificar el horror de estos actos. El asesinato y desmembramiento de Gabriela, grabado y publicado por sus propios agresores, conmocionó a un país entero y captó la atención internacional, mostrando la deshumanización extrema que puede surgir en el submundo del crimen organizado. Gabriela desapareció a finales de febrero de 2022 en el estado de Río Grande del Sur. Su búsqueda se prolongó durante semanas, mientras su familia y las autoridades intentaban rastrear su paradero. Lo que inicialmente parecía un caso más de desaparición, se tornó aún más escalofriante cuando, semanas después, un video perturbador comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes, se ve a los asesinos sosteniendo partes del cuerpo desmembrado de una mujer, mientras alardean de su crimen y manipulan cuchillos con frialdad. Este video, que los mismos agresores difundieron en Internet, se convirtió en la pieza clave para que las autoridades identificaran a los responsables del feminicidio. Gracias a los tatuajes visibles en los restos y al análisis del video, se confirmó que la víctima era Gabriela Lima Santana. El cuerpo desmembrado fue encontrado el 24 de marzo de 2022, dentro de una maleta abandonada en un basurero en el barrio de Río Blanco. Fue descubierto por trabajadores municipales
mientras limpiaban la zona. Al mover la maleta, una pierna se desprendió, revelando el horror contenido en su interior. El caso tomó relevancia internacional no solo por la brutalidad del crimen, sino por la exposición mediática que recibió debido a la viralización del video. Las imágenes no solo mostraron el cuerpo de Gabriela, sino también a sus agresores regodeándose en su acto, lo que generó indignación y repudio generalizados. Este feminicidio no fue un acto aislado, sino parte de una escalada de violencia extrema en un contexto criminal donde las mujeres son frecuentemente utilizadas, explotadas y desechadas como instrumentos en guerras de poder. La difusión del caso desató una ola de protestas en Brasil y otros países, denunciando la normalización de la violencia de género y la impunidad que rodea a estos crímenes. Además, puso de manifiesto la necesidad de regular el uso de redes sociales para evitar que se conviertan en plataformas de exhibición de actos atroces. Las autoridades brasileñas llevaron a cabo una operación masiva para localizar a los responsables. En los días posteriores al hallazgo, 2 sospechosos fueron detenidos en el lugar donde se cree que ocurrió el asesinato, y un tercer implicado fue capturado días después en otra región. El feminicidio de Gabriela Lima Santana es un recordatorio desgarrador de cómo las dinámicas de poder en el crimen organizado afectan de manera desproporcionada a las mujeres, quienes suelen ser vistas como objetos desechables en un mundo dominado por la violencia. También refleja cómo, en la era digital, los criminales pueden utilizar las redes sociales para amplificar su barbarie, dejando un impacto duradero en las víctimas, sus familias y la sociedad en general. El caso de Gabriela no solo marcó un antes y un después en la lucha contra los feminicidios en Brasil, sino que también dejó una lección importante sobre cómo las plataformas digitales pueden ser utilizadas para evidenciar la deshumanización del crimen organizado. Su trágica historia sigue siendo un símbolo de la necesidad urgente de justicia, protección y acción frente a la violencia de género y el crimen organizado. Las historias de estas mujeres ponen en evidencia una realidad poco discutida pero profundamente impactante. El poder dentro del narcotráfico no discrimina género. Desde influencers que utilizaron las redes sociales como armas de provocación, hasta líderes estratégicas que rivalizaban con los jefes más temidos, estas mujeres rompieron barreras en un mundo históricamente dominado por hombres. Sin embargo, su legado no está exento de violencia, tragedia y una caída inevitable. El narcotráfico, con su mezcla de poder, riqueza y brutalidad, ofreció a estas mujeres una oportunidad para destacar en roles que desafiaron los estereotipos de género. En un entorno donde la fuerza y la astucia son las principales monedas de cambio, ellas demostraron que podían competir e incluso superar a sus contrapartes masculinas. Cada una de sus historias refleja cómo el narcotráfico puede ser tanto una vía de escape como una trampa mortal. Sin embargo, el poder en este mundo tiene un precio. Para Sabrina Durán, la exposición mediática en TikTok la convirtió en un blanco fácil. Para la Cholita y la Flaca, la audacia y la falta de discreción las llevaron a un final brutal. Sandra Ávila Beltrán, aunque más estratégica y menos violenta, no pudo evitar ser capturada y utilizada como un símbolo en la lucha contra el crimen organizado. Y para figuras como la Güera Loca y Gabriela Lima Santana, la violencia extrema no solo marcó sus vidas, sino que también definió sus trágicos finales. Lo que todas estas mujeres comparten es la lección universal de que, en el narcotráfico, la fama y la crueldad son caminos que rara vez conducen a finales felices. Aunque lograron ascender en un entorno despiadado y conquistar roles que parecían inalcanzables, sus vidas son un recordatorio de que el poder dentro del crimen organizado es efímero. Nadie, sin importar cuán astuto o temido sea, está realmente a salvo en un mundo donde la traición,
la venganza y la violencia dictan las reglas. Además, sus historias reflejan cómo las redes sociales han cambiado la dinámica del narcotráfico. Mientras antes los líderes operaban desde las sombras, ahora algunos buscan la fama pública, ya sea para intimidar o para glorificar sus actos. Pero esta exposición también los hace más vulnerables, transformando la notoriedad en una condena segura. Finalmente, estas mujeres no solo rompieron estereotipos dentro del crimen organizado, sino que también dejaron lecciones importantes para la sociedad. Sus vidas y muertes sirven como advertencias sobre los peligros de la violencia sistemática, el atractivo del poder fácil y las trampas de una vida aparentemente glamorosa. En el narcotráfico, como en la vida, el ascenso puede ser rápido, pero la caída es inevitable y con frecuencia devastadora.